Hola a todos, soy Jorge Ufano, profesor y director de la web clasesdebolsa.com, y en este vídeo quería realizar una pequeña reflexión sobre la situación actual de España y las medidas que se han adoptado para reducir el déficit público. Mi intención es que esta exposición sea muy sencilla de seguir, incluso para todos aquellos que me estéis escuchando y que no estéis familiarizados con conceptos económicos. Vamos a comenzar viendo las consecuencias de la crisis. Y en primer lugar os diría que a mi juicio en los últimos años en España hemos estado creciendo muy por encima de nuestras posibilidades reales. Esto se ha derivado sobre todo de la burbuja inmobiliaria, la burbuja de los pisos, la burbuja en el sector de construcción y el exceso de liquidez que ha abundado los mercados. Es decir, los bancos centrales han dejado los tipos de interés a unos niveles muy bajos y por lo tanto para cualquier ciudadano era muy barato endeudarse para adquirir cualquier producto. Este puede ser, por ejemplo, un coche, un consumo personal o para adquirir una vivienda que en muchas ocasiones incluso las hemos adquirido para especular con ellas, como segunda o tercera vivienda, porque como veíamos que las viviendas siempre subían, pues las comprábamos con el objetivo, aparte endeudarnos era muy barato, relativamente sencillo, y nuestro objetivo era venderlas a un precio más caro. Todo esto ha hecho bueno, que el paro se redujese muchísimo y que el PIB creciese a unos ritmos muy elevados. ¿Qué ha ocurrido cuando hemos bajado del mundo del País de las Maravillas? La burbuja inmobiliaria ha estallado y ha venido detrás una muy importante crisis financiera a nivel internacional. Pues lo que ha ocurrido es que en la gran mayoría de los países, España incluida, ha disminuido el PIB, ha disminuido el Producto Interior Bruto, la cantidad de productos que producimos. Esto ha traído como consecuencia un aumento del paro, que en España actualmente se sitúa en el 20%. Realmente en nuestro país el aumento del paro ha sido mucho mayor que el de nuestros vecinos europeos o que incluso en el Estados Unidos. Con la misma disminución del PIB, en nuestro país ha aumentado el paro y esto se debe a que principalmente, como en España, el trabajo depende en un gran porcentaje del sector construcción. Había un gran número de empleados involucrados directamente en este sector de construcción, sector inmobiliario, y luego también había muchas empresas, muchos autónomos que dependían directamente del sector construcción, que no se dedicaban a construir propiamente un edificio o a llevar materiales o a construir o a fabricar materiales de construcción, pero que sí tenían, por ejemplo, una carpintería, por ejemplo, una tienda que vende muebles, que tienen una dependencia muy grande de que el sector construcción vaya bien. Si el sector construcción va bien, ellos van a tener muchas ventas y su negocio va a ir muy bien. Como digo, fabricantes de persianas, de tejas, fabricantes carpinteros, fontaneros, etcétera, que han visto cómo con el pinchazo de la burbuja pues han perdido en muchas ocasiones su puesto de trabajo. Bueno, a la vez diríamos que el paro también en España ha aumentado drásticamente y a un nivel superior que en otros países debido a la poca productividad que existe en España. Hay poca productividad en comparación con otros países. ¿A qué ha dado lugar el paro? Pues el paro lo que da lugar, la disminución del PIB, da lugar a un menor consumo. Mucha gente va al paro y suspende o aplaza el consumo presente a un consumo futuro, es decir, intenta ahorrar. Aumenta el ahorro, disminuye el consumo un poco por el miedo. Esto es una cosa que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, tenemos como mucha gente tiene menos ingresos para poder consumir menos y otros que, bueno, prefieren ahorrar para tiempos mejores. El menor consumo, cuando digo menor consumo también me estoy refiriendo a una menor inversión, por ejemplo, por parte de las empresas, menor inversión porque ¿quién va a montar una empresa ahora? O una empresa puede aplazar sus compras, las compras que tiene previstas a periodos también en el que haya una mayor bonanza económica. Por lo tanto, esto se crea como un círculo vicioso al haber un menor consumo y una menor inversión. Esto hace que muchas personas vendan menos, muchas empresas tengan que despedir a algunos de sus empleados o tengan que incluso liquidar y cerrar y disolverse, lo que crea cada vez haya más paro, el paro vuelve a ser menor consumo, menor inversión, o más empresas siguen cerrando y se crea como un círculo vicioso que es de difícil salida, o también un menor crecimiento. Digo que es de difícil salida y que una de las salidas, luego las veremos más detalladamente, sería que el gobierno tiene que gastar dinero, tiene que aumentar el gasto público para reactivar la economía. Es el dinero que tiene que meter esa energía en el mercado
para que así las empresas puedan seguir vendiendo y bueno, se cree o se intente salir del círculo vicioso que va creando mayor paro, menor consumo, mayor paro. Hasta aquí una primera idea de lo que son las consecuencias de la crisis, y esto es lo que ha pasado pues hasta hace algunos años. Bueno, como sabéis, en los últimos años el gobierno ha gastado mucho, ha intentado reactivar la economía y ha sacado diferentes planes y diferentes estrategias con el objetivo de reactivar la economía. Hemos dicho que el gasto que realiza el gobierno para reactivar la economía debería tener un efecto positivo sobre el crecimiento, que a la vez tendría un efecto positivo sobre la reducción del paro en nuestro país. Sin embargo, el que el gobierno gaste más para reactivar la economía tiene un efecto negativo, o una consecuencia negativa, que es que aumenta el déficit público. Antes de ver los problemas del déficit público para España, deberíamos decir que además de que el mayor gasto para intentar reactivar la economía genere déficit público, el que haya estado aumentando el paro en los últimos años va a disminuir los ingresos fiscales, los ingresos que tiene el Estado vía impuestos sobre la renta, y va a aumentar los gastos que tiene el Estado vía subsidios de desempleo que tiene que pagar a todas las personas que se han quedado en situación de desempleo. Con lo cual esto también contribuye a aumentar el déficit. Están disminuyendo los ingresos y aumentando mucho los gastos. También disminuyen los ingresos debido a que otra causa, por poner, que alimenta el déficit público es que al haber menos consumo, la gente contribuye menos al IVA. Es decir, el Estado recibe menos impuestos indirectos en función de IVA porque se consume menos y el Estado recauda menos por ejemplo, un impuesto como el IVA. ¿Qué ocurre qué ocurre con una situación de déficit público muy alta? No olvidemos que España hace 2 o 3 años tenía un superávit público, es decir, la diferencia entre lo que ganaba a final de año, la diferencia ganaba un 1%, es decir, ganaba un 1% más de lo que gastaba y por lo tanto podía hasta ahorrar dinero. Ahora mismo el déficit es en torno a un 11%, es decir, necesitamos financiación del 11% del PIB, es decir, aproximadamente el PIB español es 1 billón de euros, es decir, 1 millón de millones de euros, pues necesitamos financiación por 110.000 millones al año. Entonces la tenemos que pedir a alguien que nos la preste. O si fuésemos una familia, pues que necesitamos contraer unas deudas, pues necesitamos ir al banco que nos dé una hipoteca, pues igual un Estado va y emitiendo bonos, emitiendo letras del Tesoro, pues pide dinero a todo tipo de personas, tanto inversores institucionales como personas. Cualquier persona puede ir a una subasta de dinero público y puede comprar deuda española a través de un banco. Entonces, si los mercados le quieren prestar, pues en principio lo único que ocurriría es que de la deuda a devolver, la deuda se traspasaría a las generaciones futuras que tendrán que devolverle, por lo tanto se tendrán que apretar el cinturón, puesto que o el Estado va a tener que cobrarle más impuestos o el Estado va a tener que reducir gastos en ellos, pues, por ejemplo, en la construcción de carreteras o en darles becas, etcétera, etcétera. Y lo que va a traer consigo es que siempre, al aumentar la deuda pública de un Estado, pues lo que se van a producir son más intereses que va a tener que pagar también, y eso va a contribuir un poquito a que aumente también el déficit en generaciones futuras. Pero en principio no es nada grave siempre y cuando nos quieran financiar y siempre y cuando tengamos un plan que convenzca y un plan estratégico para decir cómo vamos a ir reduciendo el déficit, cómo poco a poco pues vamos a poder salir de esta situación en la que estamos. Hay muchos países que tienen déficit, se endeudan y luego dentro de unos años, cuando vuelvan a tener superávit, cuando las cosas vayan bien, pues tienen superávit y pueden corregir ese déficit. Pero el problema llega en el momento en el que el mercado no quiere prestar o únicamente acepta prestar a un gobierno a un interés muy alto. ¿Esto qué ocurre con ello? Pues hasta hace unos meses pues se pensaba que los países no podían quebrar. Era algo, bueno, igual que antes se pensaba que los pisos nunca podían dejar de subir y que siempre año tras año iban a estar más altos, pues hasta unos meses la situación, la perspectiva del mercado era que un país europeo quebrar, eso, vamos, la deuda, todo el mundo compra deuda del Tesoro o nos vende la deuda pública, tanto letra del Tesoro como los bonos del gobierno español, como algo más seguro que eso no hay nada.